Quedamos ayer en que vimos reflexión. Reflexión. ¿Qué era la reflexión? Una transformación isométrica, ¿cierto? Era una reflexión isométrica. Nada que ver. Nada que ver. Donde necesitábamos, o sea, las tres reflexiones, tanto traslación, rotación y reflexión, necesitan elementos para ser efectuados. Por ejemplo, la traslación, dijimos, necesita el vector de traslación, la rotación necesitaba el centro de rotación más un ángulo, y la reflexión necesitaba el eje de reflexión, y tenía ese eje de reflexión, teníamos que saber que se trazaba un segmento en forma perpendicular a ese eje, cuya distancia tenía que ser el mismo a ambos lados. Esa era la característica. Y en el caso de este año, en nuestro estudio, íbamos a reflejar de acuerdo al plano cartesiano el eje X o el eje Y. También vimos que había dos tipos de reflexiones, la simetría axial y la simetría central. ¿Cuál era la diferencia? Que la axial es una reflexión con respecto a un eje de reflexión. Y en la simetría central con respecto a un punto de simetría. Y luego había que hacer esta tarea. Página 157 al final. Habíamos hecho la letra A y ustedes tenían que hacer la letra B, C y D. ¿Cuántos ejes pudieron trazar en la letra B? ¿Me responden, por favor? 2. 2. ¿Sí? ¿Alguien más puso más de 2 o solamente 2? ¿O 1? Bueno, aquí se ve claramente que podría ser 1 por aquí. Usted me dice si lo hago bien o mal. ¿Cierto? ¿Y dónde más el otro? ¿Por la mitad igual? Este es mal. Bueno, usted lo hace más perfecto, a mí se me queda un poquito muy arriba. ¿Sí? ¿Y así? No. ¿Y la mariposa? ¿Cuántas líneas tiraron? ¿Cuántos ejes de simetría tiene la mariposa? ¿Lo hizo usted? 1. Aquí. ¿Cierto? Porque así no queda. Ya, y finalmente la otra figura, ¿cuántos? Esta. Ahí sería, ¿cierto? ¿Puedo trazar otro? ¿Aló? ¿Están ahí o no, chicos? Yo creo que por la mitad, ¿o no? ¿Dónde? Por la mitad. Ahí. Sí. ¿La parte de arriba es igual a la de abajo? No. No, pues, no se podría. ¿Saben la otra forma de ver esto, chicos? Es de esta manera, miren. Si yo tomo por ejemplo, voy a sacar el fondo.
Yo tomo un rectángulo, un eje, si yo lo doblo por la mitad, calza justito una mitad con la otra mitad. Por ejemplo, este punto de esta esquina coincide con este punto de esta esquina. Este punto de esta esquina coinciden, ¿ven? Eso es reflexión. Por ejemplo, ¿cuántos ejes de reflexión puedo ponerle a un rectángulo? ¿Cuántos ejes? Ya, pues chicos, participen. Constanza. ¿Uno por la mitad? Uno vertical. ¿Están de acuerdo o no? Ahí. Sí. Sí. ¿Y? Dos diagonales me dicen acá. ¿Cuántos ejes de simetría tengo ahí? Chicos, ¿están ahí o no? ¿O termino la clase? Pues mejor me quedo con la alumna que tengo acá. ¿Cómo no van a poder decir, contar los ejes que acabo de trazar? Ya me están 4. Ahora tengo una alumna. Voy a pasar lista a ver qué pasó con Camilo, 4. que no te escucho, Camilo. Bastián, Fernando, Tomás. Está bien que te hiciera una pregunta ultra difícil, pero estoy diciendo cuántos ejes hay que contarlo y se quedan callados. Bueno. Hola, tío. Mire lo que pasa aquí. Si yo voy a tomar el eje que me dijo acá Constanza. Aparentemente ese es un eje simétrico, pero no lo es, porque la mitad de acá, en teoría, es igual a la otra mitad de allá. Pero el tema es, con el eje simétrico, es que tiene que reflejarse al otro lado en forma como en un espejo. Entonces, si, miren, yo tengo acá tengo este rectángulo que es el que está dibujado. Si yo lo doblo por la mitad, mira lo que ocurre, pues no coinciden los puntos. Mira, no coinciden los puntos. ¿Lo ven? No se juntan ahí. En el cuadrado sí puedo trazar las diagonales, pero en el rectángulo no es, la diagonal no es simétrica. Porque se tiene que reflejar, si yo doblo, por ejemplo, si yo trazo el eje de simetría en la mariposa, ahí, yo puedo decir sin ningún temor que este punto de aquí del ala coincide con este punto de acá al doblarlo. Este punto de aquí, de esta, ¿qué puede ser? De esa ala, del extremo del ala, al doblarlo, igual coincide con ese puntito que está ahí. Etcétera. Cualquier punto aquí con el de allá, si yo lo doblo. Entonces, si yo tomo, yo trazo un eje simétrico ahí, y lo doblo, este punto va a quedar por acá. Así que no, uno solo. Ya, vamos al number 2. Muéstrenme, por favor, el número 2. A ver, Giselle Rivas, muéstrame tu libro. A ver tú. Pasa.
Quiero ver esto. La tarea de ayer. Giselle Rivas. Parece que vamos a tener que empezar a aplicar algunas sanciones, chiquillos, a esta altura del partido. ¿Lo tiene Giselle Rivas, sí o no? Y más encima, si no me habla, lo voy a poner ausente. No. Bastián Flores. Yo no lo hice, se me olvidó. Digo la verdad, no. Por supuesto, muy bien, pues. Antonella Riquelme. Sí le hice. Muestre. Excelente. Muy bien, hija. Camilo Astete. Hice las dos primeras nomás. Muestre. Se prepara Millaray Torres. No, sí lo hice, pero salí a comprar con mi mamá. Veloso, ¿lo hiciste? Tomás Guda, ¿apareciste? Hola, tío. Te está faltando mucho a mis clases. Es que estaba teniendo muchos problemas de internet, tío, por eso. Ya. Ah, ya ahí te leí. ¿Ya hiciste la tarea? Yo no, tío, por si acaso. Es que me preguntó, pero pensé que tenía el micrófono activado. No, mija. ¿Quién más hizo la tarea? ¿Quién no la entendió? Este tema está súper fácil, ¿ah? Con relación a todas las transformaciones isométricas. Por ejemplo, aquí C1, 2, porque dice que vamos a hacer la reflexión en torno al eje X. 1, 2, 1, 2, punto aquí. Acá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, punto. La letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora unimos La hice. los puntos. Y le ponemos nombre. Este es A', no se olviden, tienen que ponerle las letras. Y con la comita arriba, que es A', no como la Connie que no lo hizo. C' y B'. ¿Cómo quedaría este triángulo reflejado en torno al I? Uno, dos, uno, dos. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque vamos a avanzar. ¿Cuándo es la prueba? ¿Cuándo es la prueba? La próxima semana tenemos la prueba, chicos. Ahí, la otra semana es el ¿El día aniversario. miércoles o día martes? La otra semana es el aniversario. Y aunque como sea, yo le voy a enviar el link para hacer la prueba ahí cuando nos podamos conectar porque no podemos atrasar. ¿Y la próxima semana no tenemos clase entonces? Sí, hay clase, pero puede que coincida alguna y otra actividad. Maurelis la hizo también. Ya, vamos a la 3. Dice, observa el siguiente plano cartesiano y realiza las activities.
Las actividades. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que se obtuvo al aplicar una reflexión al punto H con respecto al eje Y? ¿Dónde está H? H con respecto al eje Y. ¿Cuál sería la reflexión? ¿Dónde quedaría el punto H? ¿Dónde quedaría H' en el fondo? Si yo hago la reflexión en torno al eje Y. Saquen cuenta. Les escucho. ¿Dónde quedaría el H'? Pregunta de prueba. Ya, pues, Creo amores. que es en 1, menos 4, ¿o no? 1, menos 4, ya. ¿Quién más? Es 1, menos 4, creo. 1, menos 4, ya. ¿Quién más tiene otra respuesta o la misma? Y también la misma que el Matías. Bastián, la misma, ya. ¿Y los demás? Jeremías, Antonella, Giselle, Fernanda. 1 menos 4. 1 menos 4. Ustedes me están diciendo que el punto quedaría aquí. Eso me dijeron todos. Los que me dijeron No, ya, a ver. me equivoqué, era menos 4,1 porque dije primero la Y y la X después. Era menos 4,1. Menos 4,1. Mira, Sí. Maurelis. Primero, felicitarte por participar. Sigue así. Menos 4,1 sería ahí, pues, hijo, quedaría en el mismo punto H. Menos 4. Sí, es que no me acordé que era primero la X y después la Y. Ya, pero mira, lo que me acaba de decir, menos 4,1 es el mismo punto. Y yo lo que estoy preguntando, lo que pregunta aquí el libro es, ¿dónde quedaría H si reflejamos en torno al eje Y? Es decir, H', ¿dónde quedaría? No puede ser menos 4,1, porque quedaría ahí mismo. ¿Dónde quedaría H'? Oye, ya Constanza me respondió hace rato acá, pues chiquillos. Vamos, vamos. Creo que 4,1, ¿o no? Excelente, Maurelis. Porque vamos a reflejar con respecto al eje Y, que es este. Entonces cuento, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 quedaría aquí. Sería 4,1. Pongan ahí H'. Hagan un puntito, pongan H'. Y H' que... H' entonces quedó en el punto 4,1. Letra B. ¿Qué punto se obtuvo al aplicar una reflexión al punto P con respecto al eje X? Ahí está el punto P con respecto al eje X. ¿Qué punto se obtuvo? ¿Dónde está ubicado P'? Ahí está P'. ¿Dónde está ubicado? Todos. Menos 2,2. 2,2. Excelente, menos 2,2. Escríbanlo por ahí. P', menos 2.
2,2. C. Al aplicar una reflexión al punto M, que está ahí, con respecto al eje X, resulta el punto M'. ¿Cuáles son las coordenadas de M'? Coordenadas de M'. Ya pues. De la M. Sí. 4, menos Ven. 2, creo. No, Sí, vio. Menos 2,4. O sea, No. menos 2, menos 4. Malo. 4. Ay, Quedaría ahí, pues. ¿Qué punto sería este? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Aquí. Menos 4,2. Ay, sí, menos ay, 4,2. yo dije 2. No, ¿qué dije yo? No me acuerdo. Dijiste 4,2 y era menos 4,2. Pero dice, y si se aplica una reflexión con respecto al eje X al punto M'. Creo que sería 4,2. ¿O no? Si aquí está M' y le aplicamos una reflexión con respecto al eje X, volvemos a M. ¿Y cuál es el punto? ¿Cuál es la coordenada de M? Menos 4,-2. Linda, linda, preciosa, mi chiquilla. Aprenda a los demás. Menos 4,-2. Vamos a la de... Al aplicar una reflexión al punto M con respecto al eje Y ahora, resulta el punto M'. ¿Cuáles serían las coordenadas de M'? Ya pues. Pucha, la Constanza aquí ve un 7, puro 7 la Constanza. Ya me respondió, pues chiquillo, los demás. ¿Dónde quedaría M'? ¿Dónde quedaría si la reflejamos en relación al eje Y? 4,-2. Excelente. ¿Quién fue esa? Yo ya lo Antonella. sabía, pero tío, yo ya lo sabía, pero le quería dar la oportunidad a alguien más. Yo soy un monstruo. Claro. Yo soy un monstruo. Qué humilde, Jere. Ahí quedó. 4,-2. Ubíquenla y pónganle una M con dos comillas ahí para que sea prima. Y la última dice, al aplicar una reflexión al punto N con respecto al eje X, resulta el punto N'. ¿Cuáles son las coordenadas de N? ¿Dónde está N? Allá arriba. ¿Cuáles serían las coordenadas de N? 6,-5. Oh, wow. ¿Están de acuerdo? No, 6,5. 6,5. Es que está en 6,5 N. Po. Si tú te fijas, ese punto que está ahí es 6,5. Ajá. Entonces quedaría, 6,-5. quedaría acá abajo. Efectivamente, 6,-5. Ya pensé que preguntaba la de Ya. Excelente. Ve, ya te estaríamos terminando lo que es la reflexión
y las tres transformaciones isométricas relacionadas con ellas. ¿Cuáles serían las tres? Traslación, rotación y reflexión. Voy a hacer un comentario ahora con respecto a que las transformaciones isométricas se pueden hacer aplicar en algunos elementos de dibujo. Por ejemplo, Escher, el holandés Maurits Cornelis Escher. Ustedes ponen Escher nomás en YouTube o en internet, va a aparecer este holandés, que es un artista cuyo trabajo dice ha interesado a muchos matemáticos porque utiliza patrones de figuras que cubren una superficie plana sin superponer las figuras ni dejar espacios libres entre ellas. Es eso de cubrir una superficie sin dejar espacio y sin poner una encima de otra se llama teselación o teselar el plano. ¿Sí? Teselación o teselar un plano. ¿Cómo se puede teselar un plano? Aplicando la rotación, la traslación y la reflexión. Porque si ustedes se fijan, al hacer eso, vamos repitiendo una figura. Y mire esa figura que ustedes tienen ahí en sus libros. Es una, ¿qué será esto? Un caimán. Mire ¿cómo llamar? La creatividad de Escher, que a partir de que a lo mejor estaba dibujando en una hoja los caimanes, y observen que hay unos grises y unos más claritos, pero ninguno está encima del otro. ¿Se fijan? Donde está el pie del uno es porque queda espacio, donde está la cola queda espacio, ninguno se superpone al otro. Y la creatividad de hacer como que salían de la hoja a caminar por encima del escritorio y vuelven acá a la hoja. Si ustedes buscan a Escher en internet van a encontrar una infinidades de dibujos y pueden imprimir uno, chico, y ponerlo ahí en sus habitaciones. Y si alguien les pregunta, ¿y eso qué es? Es de Escher. ¿Y quién es Escher? Ustedes ahí le pueden decir, no saben nada, es un pintor holandés. Miren lo que dice aquí, una teselación entonces es una regularidad o patrón de figuras que cubre completamente una superficie plana y que cumple con dos condiciones. Primero, que no queden espacios y que no se sobrepongan las figuras. Es decir, no quede ninguna arriba de otra. Las teselaciones se pueden crear usando transformación isométrica sobre una o varias figuras. La suma de los ángulos de las figuras que corresponden a un vértice es 360 grados. ¿Ve? Aquí hay una teselación. Una pared de ladrillo es una teselación porque hay una repetición del rectángulo y no hay espacio entre ellos. Yo solamente quería mencionar esto, amores, porque básicamente era quedarnos en las transformaciones isométricas. Ya. ¿Les parece o no? Sí. Voy a mostrarle a Escher. Voy a mostrar un video de Escher.
una muestra nomás, porque este tiene hay caleta de videos hechos para mostrar los dibujos de Eschers. Hay escalera imposible, hay, ¿no?, infinidad de cosas, y usó las transformaciones isométricas o el teselado para poder armar eso. Ya, chicos, entonces, la próxima clase hacemos la prueba. Yo les voy a mostrar aquí en el libro de actividades. Ustedes pueden buscar ahí para poder repasar algunas cositas. Desde la página 94. Página 94 para que la busquen. Anótenla por ahí para que hagan un repasito. Porque hay varias cosillas ahí como de prueba, de preguntas de prueba que yo las puedo usar o similar a esta. ¿Ven? Hagan algunas actividades de estas páginas que está para que repasen. Está la traslación, la rotación y lo último que vimos, la reflexión. ¿Ven? No se la mostré. ¿Me escucharon todos? Aquí está, página 94. Tío, Transformación isométrica. Hay preguntas de traslación, rotación y reflexión. Hay actividades y preguntas. Hasta la 99. Muy bien, se va a cortar, chicos, así que repasen, vean los videos, porque ya subí yo los videos de la tía Berito. Están en el Drive y están en YouTube. Y igual va